Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Y pensando en la vuelta a clases, siempre te conviene Vía Confort. ¿Por qué? Podés llevarte una tablet para investigar, para hacer los deberes y para jugar por solo 12 cuotas de 259 pesos. Tiene 16 GB de memoria, viene en varios colores. Así que ya sabes, puedes volver a clase con todo en Vía Confort. Llama ya al 2507-3883 o ingresa en la web viaconfort.com.uy y entérate de más ofertas destacadas. Bien. Vamos a retomar el tema para hacer las últimas reflexiones porque ya nos están esperando en estudios invitados para otros temas. Aclaro que no parto de la misma base que Núñez, ¿no? Digo, no creo que... ¿No crees que haya democracia en Venezuela? No, pero estamos hablando de cuál es el escenario en que esta decisión de la OEA, bueno, deja a Venezuela. Decía el compañero por allí, Pascale, que no hubo un acuerdo, que hubo una imposición. Bueno, yo le recuerdo que hubo la firma de un acta de entendimiento que se logró el 1 de febrero, donde ambas partes firman un acta, lo admite la propia oposición, sale el vocero de la oposición y dice, acabamos de firmar un acta de entendimiento que tiene 6 puntos. Uno de ellos era el reconocimiento por parte del gobierno del triunfo a quien ganara las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es qué es lo mejor para Venezuela. Hay mucha gente que realmente está sufriendo, hay hambre en Venezuela, hay problemas de salud en Venezuela. ¿Este escenario realmente favorece al pueblo venezolano? ¿Estamos dilatando otra vez las cosas? Y esto coincide, sospechosamente, a mi entender, con una visita del secretario de Estado de Estados Unidos al continente, en medio de las negociaciones. Y no lo digo yo, lo dice el propio Zapatero, lo confirma, que, oh casualidad, cuando estaba a punto de firmarse el acuerdo, llega una llamada desde Colombia y se pinchó todo. No hay acuerdo. ¿Quién estaba en Bogotá? Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, que entre otras cosas estaba negociando el ingreso de Colombia a la OCDE y el apoyo de Estados Unidos a Colombia. Entonces yo creo que ingenuos tampoco, ¿no? Y también ver, bueno, ¿qué camino queda ahora para Venezuela? Primero, otra vez se dilataron las medidas, la gente sigue sufriendo. Segundo, no queda mucho, yo creo que lo que queda es un camino que incluso va de la mano con lo militar. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que lo fundamental de todo esto es que se habla de la injerencia. A mí me parece que la injerencia para defender regímenes democráticos siempre tiene que ser bienvenida. Nosotros tuvimos muchísima injerencia cuando había dictadura acá y yo la aplaudí y creo que la mayoría de los uruguayos la aplaudimos. La OEA lo único que hizo es exhortó a reconsiderar la fecha de las elecciones. Pero claro, algunos tienen cola de paja por Almagro porque les salió el tiro por la culata, entonces tienen que marcar que la OEA poco menos que es el enemigo. Yo lo que creo es que, para mí, Venezuela... El tema es que el Partido Comunista, en la génesis de la OEA, ve eso, ve a Estados Unidos como el enemigo. Pero y aparte, y el MPP también, salió un comunicado del MLN criticando la actitud del gobierno. Salió hoy. Sí. Y hay otros grupos, también grupitos chiquitos que también dicen lo mismo. A mí lo que me parece es que es muy fácil decir Venezuela es dictadura. Yo creo que es un régimen autoritario, como el pachequismo acá. Entonces, y me parece que hay que tratar de incidir para que se mueva por carriles democráticos por el bien del pueblo venezolano. Bien. ¿Tribuna? Obviamente que cada democracia es distinta y por eso es importante la autodeterminación de los pueblos en base a sus leyes y sus constituciones que se han dado. Decir que un país es democrático o no democrático por cómo funcionan sus leyes sería decir que acá en Uruguay no existe democracia porque a diferencia de Venezuela, que sí pueden votar los extranjeros, los uruguayos no podemos, los que viven en el extranjero no pueden votar en Uruguay. Cosa que acá lo hemos visto, los venezolanos, todos esos exiliados que supuestamente son de la oposición y que están en contra del régimen que vive Venezuela, sí pueden votar y nadie los va a estar sometiendo a nada. Decir que la OEA debe ser el que controla qué país es democrático o no democrático, recordemos que en Brasil hay un golpe de Estado, que hay un presidente que tiene menos del 5%, que está censurado y se le hizo un juicio que no tiene ninguna validez, sin pruebas, al que todavía las encuestas dan como que es el favorito a ganar las elecciones. Poco más lo que se quiere hacer también es proscribirlo de que no pueda ser presidente, que en Paraguay hay otro golpe de Estado, que en Argentina se reprimen las movilizaciones, o sea, también están prohibidas las movilizaciones, al igual que se dice que están prohibidas. Y no vemos a la OEA decir en ese, bueno, ¿cuál es el esquema democrático que tiene que tener el continente americano? ¿Qué países cumplen con esas normas y cuál no? ¿No será la realidad
de hambre, de pobreza que está viviendo el pueblo venezolano, que hace que de alguna manera la lupa sí esté allí? Esa realidad de hambre y de pobreza la vive peor y en peor consecuencia el propio Estados Unidos. Hay más hambre, hay más muertes, hay más asesinatos en Estados Unidos que en cualquier otro de los países. Sin embargo, no están emigrando de Estados Unidos como emigran de Venezuela. Las cifras no dicen Ligia. Sí, con respecto a eso, me parece que, primero que nada, no podemos desconocer la historia de lucha de los pueblos, desconocer y olvidar, ¿no? Porque las historias de los pueblos vienen, no solamente son de ahora, sino que vienen de mucho más atrás. De los pueblos que luchan por su independencia, por su autodeterminación, y también los países que intentan siempre tutelar los gobiernos o desestabilizar gobiernos. Y con respecto a lo que vos mencionabas, Victoria, del bienestar del pueblo, estaba leyendo informaciones de Alfred de Zayas, que es un observador independiente de la ONU, que hablaba que en Venezuela lo que no hay una crisis humanitaria, sino lo que hay es una guerra económica y un bloqueo muy grande. Y justamente el dejar solo a Venezuela, los demás países lo dejan solo, lo bloquean, y entonces es lo que agrava esa crisis. No hay responsabilidad del gobierno de Venezuela, entonces. No, me parece que lo que hay es una guerra económica. Bien. Y de hecho, en el gobierno de Colombia hay una epidemia de malaria en el Amazonas. El gobierno de Colombia bloqueó la entrada de medicamentos, la venta de medicamentos a Venezuela, y Venezuela tuvo que comprar a la India. Si eso no es bloqueo y eso no es ayudar a una crisis humanitaria. Un detalle, y cerramos el tema que hizo Verónica. En realidad, la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, la MUD, que es el organismo más representativo de la oposición venezolana, no participó del acuerdo. Estaba leyendo, justamente chequeando la información, el 6 de febrero, Julio Borges, el vocero de la MUD, como se le llama, la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que no había ningún acuerdo. Muy probablemente, como hay siempre estas dictaduras, tienen pequeños grupos que fingen que son de la oposición y seguramente son grupos colaboracionistas con la dictadura que pueden ocupar, digamos, una silla y que dice oposición, pero en realidad no hubo ningún acuerdo. No sé cómo y esto, podemos afirmar eso desde acá, pero digo, si se sentaron a negociar... se sentaron a negociar y no llegaron a un acuerdo. Y lo que se intentó después pasar gato por liebre fue que hubo un acuerdo cuando no lo hubo. Bueno. Las elecciones no tienen ningún tipo de garantías, la oposición no está en condiciones de participar, no ha acompañado ese llamamiento del gobierno y por lo tanto, como lo ha dicho la OEA, como ha recomendado la OEA, esas elecciones no van a ser aceptadas, el resultado de esas elecciones no va a ser aceptado por el sistema interamericano. Tengo acá las palabras de Julio Borges, que dice que hay avances para un acuerdo definitivo en el gobierno nacional, aunque todavía no han sido cerrados todos los puntos de discusión. Es que no se llegaron, pero Borges, a quien tú mencionabas, está en la negociación y demos por válido lo que él dice. Yo te estoy diciendo del 6 de febrero. Tú ya mencionas un acuerdo del 1 de febrero, lo que yo estaba leyendo era del 6 de febrero, 6 días después del supuesto acuerdo. Señores, tenemos que dejar este tema por aquí. De todas maneras, hay muchas preguntas que uno podría hacerse, sobre todo a nosotros, ¿no? Cómo nos interpela como uruguayos a nivel de ciudadano de calle, a nivel político, y en definitiva también preguntarse si esta división interna del Frente Amplio, que en este tema de Venezuela siempre estuvo y se está agudizando ahora, si es estratégica, si le hace daño o si le hace bien, o si es una forma de tener en su potencial electorado esas diferencias también de miradas y visiones sobre este no solo tema. en el Frente Amplio, ¿no? Pero aparte del Frente siempre hubo y las va a seguir habiendo, por suerte. No, pero además el Sí, sistema pero político... esto tiene que ver con un tema de calidad democrática, de análisis del valor de la democracia. No es una diferencia menor, ¿no? Pero tenemos que redondear el tema, ¿me permiten? Bueno, sí, pero también la oposición mira con unos ojos Brasil y Honduras y con otros ojos mira Venezuela, eso también hay que decirlo, y forma parte del panorama en donde la contradicción, por suerte, no es patrimonio de ningún lema. Bien, ya lo retomaremos cuando llegue el momento. Pero vamos a cambiar de tema. Están en este momento con nosotros acompañándonos en estudio, que seguro les encantaría hablar de esto, de lo que veníamos hablando, pero no es el tema de la invitación. Fernando Amado, diputado del Partido Colorado, ¿cómo le va? Mariana Pomies, directora ejecutiva de la consultora Cifra. En realidad estamos convocándolos hoy tras este seminario que de alguna manera pone sobre la mesa el análisis de la encuesta como herramienta, su valor, su forma de implementarse, su análisis cualitativo y cuantitativo. Y las mociones que de alguna manera han circulado por allí, Amado, usted fue uno de los primeros en presentar algún proyecto, de regular, no sé si la palabra es regular, o de alguna manera empezar a explicitar
los mecanismos en que se desarrollan estas encuestas. ¿Por qué? Porque, bueno, han estado en la lupa del mundo entero por fallas, por errores, por no terminar de ser la herramienta esa mágica que en el error tal vez muchos países y partidos políticos creen que puede llegar a ser una encuesta. Bienvenidos a los dos. No, gracias. ¿Cómo interpretas este intento por, de alguna manera, bueno, bajar a tierra el mecanismo, que se publiquen? Bien, yo creo que es parte de... la búsqueda de regulación no es solo un tema que se da en Uruguay. No, es un tema que se está discutiendo en muchos países. Algunos países han logrado alguna regulación, la mayoría no la tiene. Y el problema tiene que ver con un momento que está viviendo la herramienta. Como tú bien decías, la encuesta es una herramienta y es una herramienta imperfecta, con limitaciones, ¿sí? Y en una época de cambios donde la opinión pública se mueve mucho más rápido por diversos motivos, en el mundo ha pasado que las encuestas han sido menos precisas que anteriormente para poder definir el estado de opinión. Y entonces eso ha generado la discusión. Yo creo que Uruguay no es ajeno y que es lógico que se dé la discusión acá, como se está dando en todo el mundo. Y también habla de la calidad de los distintos actores, de las empresas que se dedican a eso, que intentan también mejorar su producto, y de aquellos que están del otro lado y que son receptores o que utilizan las encuestas como herramienta política, también intentar que éstas sean mejores para tomar mejores decisiones. Entonces no me parece mal que el tema se discuta y creo que es consecuencia de un momento que se da en el mundo y que, bueno, hay que aprovechar para que todos aprendamos un poco más del tema. El tema es quién las regula, porque aún dentro de este mismo seminario había voces encontradas, ¿no? Gente, especialistas, entendiendo que sí, que había que buscar la forma de transparentar en pos de que sea una herramienta más democrática aún, pero no que fuera una regulación por parte del Estado. ¿Cómo lo ve, Amado? No, en el caso mío y de mi proyecto tiene como objetivo una cosa mucho menos ambiciosa que regular las encuestas, sino penalizar a aquellas encuestas que se dice haber hecho y que no se hicieron. Y que toman determinado conocimiento público, se toman como insumo para generar opinión, se toman como insumo obviamente en los medios de comunicación, los políticos, y termina generando, digamos, una estafa indirecta, ¿no?, a lo que es la opinión pública y a la ciudadanía. La génesis del proyecto nace a partir de la convicción de que hay encuestas en nuestro país que no se hacen. Y eso surge a partir de la acumulación de testimonios y yo diría de opiniones de gente que está en el ecosistema profesional de las encuestas. Algunas no se hacen y otras se hacen. Usted hablaba de la intencionalidad de marcar agenda. Claro, nosotros, el proyecto nunca tuvo como objetivo, y no lo tiene, y de hecho yo, si me preguntan qué postura tengo acerca de regular fuertemente las encuestas, digo que no. O sea, tengo una posición mucho más liberal. Me parece que la regulación tiene que ser absolutamente de mínima. No me voy a meter ni en el sistema metodológico de las empresas, ni en cómo la hacen, etcétera, etcétera, ni cómo la difunden. Sí creo que es fundamental proteger, y por eso el nombre del proyecto de ley es protección del sistema de encuestas. O sea, las encuestadoras serias, las que hacen sus trabajos metodológicos, teóricos y después de campo, recolectan los datos. Yo creo que tienen que tener, yo diría, un marco de protección de aquellas encuestadoras truchas o que de vez en cuando dan a conocer una encuesta que ni siquiera se realizó. Bien. A mí o sea, en aquel momento fue producto de una situación particular que no viene a cuento. De hecho, mi intención era denunciar penalmente a esa encuestadora a partir de una encuesta que había difundido. Pero cuando intentamos hacerlo con quienes trabajan conmigo y me asesoran desde el punto de vista legal, encontraron que había es difícil, hay como una laguna, porque digamos, el delito de estafa, que podría llegar a ser en el que calzara, digamos, ese tipo de estratagema engañoso, hay una situación que es compleja para encuadrarlo allí porque, digamos, el bien que se lastima, el bien dañado es un bien difuso, que es la democracia. No es Victoria Rodríguez, es decir, entonces, a propuesta de quienes trabajan conmigo fue que dijimos, bueno,
presentemos esto, e inclusive abiertos a que no sea este proyecto de ley el fin de nada. O sea, incluso escuché algunas, en aquel momento cuando presentamos el proyecto, algunas opiniones de juristas que decían que quizás lo mejor para no seguir en esa inflación penal, etcétera, etcétera, era agregarle al delito ya que existe de estafa, ¿no? Una nueva, al final, una parte sobre este tema. Es decir, esa fue la preocupación, porque realmente creo que el que incurre en inventar e instalar cosas que son absolutamente ficticias, ¿no? Está atacando el bien democracia y el bien competencia transparente electoral. Bien. Tan importante para la democracia. Bien, ahora, analicemos, si me permiten, primero en el panel, ¿qué valor le dan ustedes a la encuesta y al resultado de la encuesta? ¿En qué medida efectivamente hoy creen que los resultados pueden llevar a ganador a un candidato? ¿En qué medida creen que pueden estar marcando agenda, es decir, poniendo sobre la mesa temas que tal vez no son los temas? Y ahí ya lo que pasa es que estamos hablando de los efectos indirectos, ¿no? De la influencia de la herramienta, no del directo, que es el que te va diciendo qué opinan sobre tal cosa o qué valor, o cuán popular es un candidato. ¿Qué valor le dan ustedes realmente a las encuestas hoy? Yo creo en las encuestas, sin lugar a duda. Me parece que son un instrumento muy válido, bien hechas. Cuando son hechas con seriedad, cuando se dice la metodología usada, el universo utilizado, el periodo de tiempo, y que aparte se define, no es un pronóstico. La encuesta es una constatación de un momento dado, es una fotografía, y evidentemente es un elemento más de análisis que me parece que es que sirve y todo el mundo lo usa. ¿Influye mucho o poco en la opinión pública? Influye en algunos sectores, pero son pocos. Yo creo que no influye. Influye generalmente en el sector ese que siempre está por definir las elecciones, ¿no? Porque los no definidos realmente es un porcentaje muy pequeño siempre en el espectro político. Entonces, realmente, en eso puede influir. ¿En qué sentido? ¿Vamos a votar al ganador? No, es que en realidad todo el mundo quiere votar al ganador. Yo a perdedor no me gusta, creo que a nadie le gusta perder. Eso en alguna gente influye. Ahora, a mí me parece que es importante regularlas, yo creo que sí que está bien, que hay encuestas truchas acá, ha habido encuestas truchas, y el error de las encuestas truchas radica fundamentalmente en nosotros, los medios de comunicación, que le damos vida a esas encuestas. Si a mí me dan una encuesta que la miro por ahí, es seria, está bien hecha, tiene validez, ¿cuándo la hicieron? ¿En dónde? ¿Cómo? Y no le creo nada, no la difundo. ¿tá? Y muchas veces los medios difunden cosas porque hay que meter titulares y es poco serio. Creo en la autorregulación de la Cámara, yo creo que eso es importante, creo que lo están encarando ustedes, ¿tá? Y marcar bien claro quiénes son los serios y qué es eso, que es una fotografía, no es un pronóstico de futuro, ¿no? Bien. ¿Cuán útiles les parece que es la herramienta? Sí, bueno, la utilidad obviamente ya es para la opinión pública y también para quienes definen sus estrategias políticas, que estamos hablando en este caso, a partir de los datos de la encuesta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué regularlo? Porque en realidad, fíjense que estamos en un terreno extremadamente delicado. Hay que regular la información, porque una encuesta es una información. Hay que regular la información. O sea, ¿por qué tendría que estar privilegiada como objeto de regulación una información que es la que da la encuesta de otra información? Permitime repreguntarte. Permitime repreguntarte en tu lógica. Pero es muy importante lo que... Sí, pero mi repregunta tal vez te ayuda a seguir en el razonamiento. ¿Da lo mismo si, por ejemplo, mañana sale una encuesta sobre sensación de inseguridad en los uruguayos, pensando en delincuencia? ¿Da lo mismo si esa encuesta la financió un privado de la oposición? ¿Da lo mismo si la encuesta nace de motus propio de la encuestadora? ¿Da lo mismo lo que hay atrás de la encuesta? Bueno, ¿Quién la pide, quién la financia? Tú estás poniendo un caso específico que en muchos países sí ha regulado. En los países, y son unos cuantos, que regulan la realización y sobre todo la difusión de encuestas, además de la ficha técnica, que todos los encuestadores lo hacen, porque es la manera de poder comprobar, digamos, científicamente la validez de lo que se está diciendo allí, aunque sean datos técnicos para entendidos, pero se publican. Algunos países, recuerdo el caso de Colombia, quizás haya algún otro, donde además de esos datos técnicos, la ley obliga
a especificar quién contrató la encuesta, justamente para aventar esa sospecha. Y yo tengo entendido que en esta mesa redonda que hubo con expertos internacionales que vinieron, se realizó hace 2 o 3 días en el Palacio Legislativo, creo que ese tema estuvo arriba de la mesa también. Por lo tanto, es absolutamente excepcional que en un sistema democrático se regule una información, porque la encuesta es una información. Entonces, la razón por la cual habría que regular esa información específicamente y no otras informaciones que no se regulan es por alguna causa de interés público, ¿no? ¿Dónde estaría el interés público aquí reflejado? ¿Y por qué sería necesario que el Estado interviniera para proteger el interés público? Bueno, en los temas que estamos hablando aquí, de por qué una encuesta puede influir en la opinión pública. Me adelanto a decir que la evidencia empírica en este tema, que la han estudiado hasta el hartazgo los especialistas, es que no influyen, por ejemplo, en materia electoral. Nos va a decirlo Mariana con más propiedad que yo, porque yo soy un aficionado a estos temas, me interesa mucho, he tratado de leer bastante, pero hasta donde yo sé, no hay evidencia empírica que demuestre que una encuesta falsa, por ejemplo, induzca a un resultado electoral. Entonces, si este peligro, la evidencia empírica demuestra que no existe, quizás podemos, digamos, retroceder un casillero y señalar o advertir la importancia de la encuesta en lo que tú señalabas en una de las preguntas, es establecer temas de la agenda. Y ahí sí me parece que es interesante, pero eso no tiene por qué ser materia de regulación. Entonces, yo creo que hay que andar con pie de plomo en este tema porque está en juego la libertad de información y del acceso público a la información. A mí me parece que ahora Mariana podrá ilustrarnos más acerca del alcance de algunas palabras. Me parece que de la perspectiva semántica podemos tener algunas confusiones y algunas alertas, porque es verdad que la palabra regulación puede implicar conceptos muy distintos. Por supuesto, si hablamos de regular como sinónimo de coartar la libertad, que de alguna manera la opinión pública se vea privada de información privilegiada, naturalmente se nos encienden las alertas. Pero sin embargo nosotros, todos nosotros, en las distintas acciones que cotidianamente hacemos, usamos servicios de todo tipo que están felizmente regulados, ¿verdad? Y que tiene que ver con qué. Mirá, si vos vas a comprar leche, hay alguien que te reguló que en efecto es leche, que vence en tal época, etcétera, etcétera. Estas cosas de alguna manera dan garantía al producto, es decir, la regulación tomada de esa perspectiva. Pero Mariana Pomiás recién dijo algo que a mí me parece que hay que echarle mucho el ojo y fundamentalmente los que trabajan en la materia. Recordemos que la encuesta es un instrumento de la ciencia social que tiene que ver los errores de las encuestas en muchos acontecimientos del planeta se han dado en forma cada vez más frecuente, con lo que de alguna manera podría empezar a preguntarse, quizás desde muchas décadas por primera vez, ¿vale, estoy jugando un poco, ¿no? ¿Vale la pena seguir haciendo encuestas? Porque hay encuestas que han sido bien hechas, con todos los protocolos, con todas las garantías, con empresas que tienen el más alto prestigio en todo el planeta, sistemáticamente en el último tramo le han errado. Sobran los ejemplos, ¿no es cierto? No los vamos a enumerar ahora. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que está cambiando en cuanto al comportamiento social que necesariamente tiene que tener un cambio en el instrumento? Bueno, es algo que los expertos nos deben esa respuesta, ¿no? A mí me gustaría volver sobre lo que tú planteabas hace unos minutos nada más y que Pascal respondía, ¿no? Me parece que esta cuestión de regular no simplemente se habla de regular en sentido de que Alejandro decía, bueno, censurar. No, o manipular. Acá lo que hablamos de regular es, yo creo que, transparentar. Hace unos años empezamos a escuchar todos por allí en algunos medios de comunicación, sobre todo en las radios, bueno, esta radio pertenece a Sultano, Mengano, y a mí me pareció muy bueno. ¿Por qué? Porque el gobierno se va a meter en lo que ese medio de comunicación puede decir. No, pero yo quiero saber quién es el propietario de ese medio para saber en qué clave decodifico la información que me va a dar. Entonces me parecería interesante que en esa ficha técnica que algún proyecto por allí dice que aparezca, por ejemplo, en la Corte Electoral, también aparezca, bueno, quién es la fuente de financiación para esa encuesta. Recientemente salió una que hablaba de la imagen del PIT-CNT. El PIT-CNT no la contrató y el PIT-CNT se preguntaba, ¿quién habrá mandado a hacer esta encuesta, por ejemplo? Yo creo que es interesante saber, hasta como insumo para otros análisis, bueno, ¿quién está tan preocupado por la imagen de determinadas instituciones y demás? No lo dejaría solamente al tema electoral, me parece que también hay que regular otras encuestas, como pueden ser las mediciones de audiencia. Hay radios que ya no existen hace años y siguen midiendo audiencia. Entonces me parece que si vamos a hablar de transparentar, transparentemos todas las encuestas. Bien, Mariana.
Sí, se dijeron muchas cosas interesantes y que tocan distintos aspectos. No dijeron ningún disparate. No dijeron ningún disparate. Lo primero tiene que ver con esa... ¿Por qué les pegan a las encuestas? La sospecha de que las encuestas tienen intereses más allá de la comunicación de una información. Y voy a hablar por Uruguay. Uruguay en eso es un caso atípico porque la mayoría de las encuestadoras no pertenecen a ningún partido político, como sí pasa en otros países. Y la mayoría de las encuestadoras trabajamos para todos los partidos políticos. Un mercado tan chico hace que, por un lado, sea muy difícil trabajar con uno solo y los propios partidos quieran escuchar las opiniones y visiones de las distintas encuestadoras. Entonces, en general, las encuestas que se difunden, por lo menos de las empresas grandes, son contratadas incluso la misma por más de un partido que compra distintos pedazos de encuesta. Con lo cual sería muy difícil, ¿sí?, si la encuestadora fuera ¿a quién beneficia? Porque tengo los tres partidos, ¿no? Por otro lado, el interés de las encuestas siempre va a ser que su resultado sea lo más preciso posible. Sería suicidio hacer una encuesta para beneficiar a un candidato que yo sé que no va a tener nada que ver, porque mi prestigio profesional a los 5 minutos se caería. Además, la mayoría de las empresas no vivimos de la política. La política es entre el 7 y el 10% de la facturación de todas las empresas que hacemos investigación. Vivimos de venderle nuestros servicios y nuestras herramientas a las empresas. Pero ¿qué pasa? Lo más visible es lo que se ve en la opinión pública. Si nos vendiéramos a un candidato, tiraríamos todo nuestro prestigio y todo nuestro esfuerzo de trabajo profesional para el 90% que mira eso a ver cómo les va y si son más o menos precisas, confío. Entonces, ahí hay una cuestión que es básica. Todos queremos vivir de esto y queremos seguir viviendo mucho tiempo más. Si adrede hacemos algo así, se nos acabó el trabajo, ¿sí? Después, el segundo tema que también es importante es cuando se habla de los errores de las encuestas. Si las encuestas cambiaran la opinión pública no hubiera habido errores, porque entonces hubiera ganado Hillary y hubiera perdido... Claro, entonces hay que tener cuidado. O sea, si las cosas pasaron diferente, quiere decir que las encuestas tanta influencia no tienen. Alguna tienen, no está comprobado para qué lado. Por ejemplo, una influencia que acá nos habló es para los militantes, lo que nos dicen los partidos. Es cuando sale esta encuesta y me fue horrible, se me cae el ánimo de todos los militantes. Entonces, los partidos sí a veces se enojan y algunos candidatos, pues dicen, me tiraste abajo toda la batería de gente que estaba, ¿sí? O le diste una fuerza bárbara y el otro día salieron todos a trabajar. También tiene que ver con el financiamiento. Y eso es algo que está muy de la mano y casi no se habla. Se está buscando transparentar el financiamiento y controlar el financiamiento de los partidos políticos y mucho de ese dinero viene según cómo le vayan las encuestas, ¿sí? Decía, si no hubiera encuestas, ¿se imaginan un mundo sin encuestas, un país sin encuestas? Hoy, a 2 años de las elecciones, los políticos las tendrían, ya sabrían cómo les va. No sabríamos quién es el partido, cómo le está yendo al partido de gobierno y la oposición. ¿Quién va a ganar dentro de 2 años? Si no tuviéramos la información, ¿y a quién voy a votar de precandidato? Pero, Mariana, una cosa es la información que remite a cómo se busca, la metodología y demás, y otra cosa es cómo se interpreta esa información. Y tengo entendido que los errores que se le han achacado a las encuestadoras en los últimos tiempos remite a la necesidad justamente de reciclarse en este segundo aspecto, ¿no? En lo que es la interpretación de la información, ¿o no? Sí, no sé si reciclarse es la palabra, no, tal vez sí, pero sí no tiene que ver con la lectura que se hace de esa información. Todos nos paramos desde algún lugar para leer todo. Exacto. Cuando leemos una noticia, como decimos en el marco teórico, aquel lugar en el que creemos nos condiciona la lectura. Y es cierto, pero por eso mismo aquellos que nos dedicamos a eso tratamos de tener los lentes más claros y más actualizados para interpretar la información. Y parte del problema es que está cambiando tan rápido la opinión pública, la información que maneja la gente cambia tanto más rápido que hace 20 años, que había que esperar que saliera el diario del otro día para enterarse de las noticias, que hace que para nosotros sea un desafío más grande esos lentes y esa lectura de la realidad. Bien, tenemos que hacer una pausa. Dejo planteada la pregunta. Y a todo esto, ¿a solicitud de quién se formó este seminario? ¿No? Ya vengo. No tengas que elegir.